Creo que estaba, creo que era esta pregunta. A ver, vamos a analizar esta, ¿ya? Dice, de hecho también, ya, en el ordenamiento virreinal les correspondía a los caciques cobrar el tributo. Cacique cobra el tributo. Velar por el cumplimiento de las órdenes de los funcionarios reales, porque recuerda que el curaca cobra tributo para dárselo a los funcionarios reales. Y el curaca o cacique organiza a la población para que los lleven a los indígenas a las mitas que les beneficia a los españoles. Al mismo tiempo, muchos caciques continuaron ejerciendo prácticas de reciprocidad y redistribución. Eso quiere decir que esta es una herencia de los incas con sus gobernados. Curaca con el Ayu practican reciprocidad y redistribución. De acuerdo con lo anterior, señala las afirmaciones que indiquen la importancia del curaca en el virreinato. Constituía el nexo de la población indígena con el Estado y la República de Españoles. Ajá, esto sería verdad. Constituye el nexo, la bisagra entre la población indígena con el Estado y la República de Españoles. Verdadero. ¿Seguro? Con el Estado. Bueno, acá dice con los funcionarios reales. La República de Españoles es los españoles comunes y corrientes. ¿Los españoles comunes y corrientes son funcionarios reales? Pareciera que no. Solo con el Estado de los funcionarios reales. Yo creo que no. Vamos a ver. Esto es una momentánea nomás, ¿ya? Permitía la acumulación de excedentes en favor de la nobleza española e indígena. O sea que el curaca está logrando y ayudando a que como los indios van a tributar, los indios van a ir a la mitad, se forman excedentes que van a servir para alimentar tanto a la nobleza española, bueno, la nobleza española sería el corregidor, ¿no? El Estado, ¿verdad? Y también a la nobleza indígena. Sí, porque el curaca ¿de qué va a comer? El curaca necesita también de esos tributos de su propio pueblo. Facilitaba la organización económica y social de la población de la República Indígena, gracias al papel que hace el curaca. Se facilita que se organice bien la mano de obra y se organice bien el cobro del tributo. Claro, el curaca es la bisagra, el curaca es el que cobra, está organizando la economía de los impuestos. Permite la administración de la República Indígena en beneficio exclusivo de los criollos, exclusivo de los criollos, es también en beneficio de los indios nobles. Entonces creo que la clave salía la D. A ver, creo que esta la habíamos hecho ya, ¿no? Creo que esta también la habíamos hecho, ¿no? Acá era intendente, acá era castas y clases. A ver, acá. Cuando el rey te da o te recompensa con un beneficio, por ejemplo, una encomienda, estas recompensas son reconocidas
con un instrumento jurídico llamado merced de tierras o mercedes reales. Ya, siguiente. Recuerda que con el virrey Toledo se crearon las reducciones, grupos pequeños de indígenas para que sea fácil evangelizar y organizar su mano de obra. Esta concentración de los indígenas que permitió que España sea la que más se beneficie de la explotación de metales preciosos y así consolidar la economía colonial. Recuerda que eso lo hizo el virrey Toledo. Características de la evangelización. A ver, nada. El Papa le dio a los reyes de España la potestad de evangelizar. La respuesta es sí. ¿Cómo se llamó el documento que le entregó el Papa al rey para que sea el rey quien organice las órdenes religiosas? ¿El Regio Patronato o Real Patronato? La Santa Sede no podía financiarla por cuanto era muy costosa. También recuerda que la Santa Sede, bueno, tenía dinero la Santa Sede, pero recuerda que era el rey el que había acumulado los metales preciosos. Y por eso es que en el fondo España, el Estado mercantilista, tenía más dinero que el Papa. Entonces por eso es que sea el rey quien la financia. ¿Los reyes podían cobrar diezmos para financiar la evangelización? Sí, pues a través de la Iglesia Católica que estaba aquí. Los reyes católicos promovieron la evangelización sin obligarlos, de mutuo propio. O sea, que ellos saber que les nazca de sí mismo. Falso, la evangelización fue forzada. Si no, te cae la Inquisición. Ahí están las respuestas. Bueno, terminó eso de que les debía. Ah, ya, de HU, díganle por favor al profe de HU que les haga su clave que les debe. Veamos. Nos toca ahora hacer las reformas borbónicas. Ahí está. Ya, vamos a la clase entonces. Las reformas borbónicas son cambios que se hicieron en el siglo XVIII, cambios que hacen los reyes borbones, que era la nueva dinastía que se implantó en España. Las reformas son cambios porque España quiere mejorar la situación en la que se encontraba. Las reformas son entonces estos cambios que fueron tanto económicos, políticos, debido a que España la estaba pasando mal. ¿Qué problemas tenía España que se sintió obligada a hacer grandes reformas borbónicas? La mina de plata de Potosí ya no producía como antes. Otro, el contrabando inglés seguía vendiendo mercancías de contrabando y España pierde su negocio porque los peruanos prefieren comprar productos
ingleses, baratos porque son de contrabando y de buena calidad porque Inglaterra tiene industria. Entonces el rey estaba quedándose sin dinero. Por eso es que en su desesperación se decidió, bueno, el rey de España decidió, ya incluso desde fines del siglo XVII ya se había iniciado esto que voy a decirles. Empezó a vender los títulos de nobleza y los cargos públicos a los criollos. ¿Cómo es eso? El rey, como necesita ingresos, empieza a vender títulos de nobleza. El que tenga dinero se convierte en noble. ¿En serio? Ah, en serio. Entonces los criollos, como eran comerciantes, tenían sus ahorros, empezaron a comprar títulos de nobleza. El rey así se recurseaba, pero además empezó a vender cargos públicos, o sea, trabajos en el gobierno. Los criollos tenían trabajo y tenían títulos. Entonces, ahora con ello, los criollos pueden entrar a trabajar ¿en dónde? Pueden entrar a trabajar en el gobierno colonial, a tal punto que son los encargados de administrar los impuestos que tienen que llevar a España. ¿Tú crees que lo llevaban? Los criollos se acriollaron y en vez de llevarle los impuestos a España, se lo quedaban. Corrupción. ¿Por qué los criollos hacen eso? Y ya no tienen miedo al rey de hacerlo, porque ya les dije que los criollos son nobles, porque compraron los títulos que el mismo rey les había vendido. Entonces los criollos aprovechan del poder que tienen. Entonces fue así que ya para el siglo XVIII, con el rey Felipe II, perdón, disculpen, Felipe V, se inicia, ahí está, Felipe V Borbón, que se inicia las reformas para mejorar la situación por la que se encontraba España. Pero tuvo su fase radical con Carlos III. Él es el que hará las mejores, las más grandes y las más radicales reformas. Hay que tomar en cuenta también, como lees ahí, que el despotismo ilustrado fue la influencia que llegó aquí. Como tú recuerdas, supongo en HU te lo han hablado, los reyes que adoptan la ilustración para su propio beneficio decidieron, en el caso de España, que era también Carlos III, era un déspota ilustrado, darle ciencia a su colonia, pero en provecho de España. Por eso es que mandaron expediciones científicas. Expediciones para explorar nuestros recursos, disque para hacer ciencia, pero en el fondo era para quedarse con esos recursos. Encontraron, por ejemplo, tabaco, cacao. Ya no habría plata, pero teníamos esta cochinilla. Entonces, el despotismo ilustrado buscaba eso, el desarrollo científico de su colonia, pero sin buscar que su colonia se independice. Por eso es que también aquí se repetía la frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Por eso llegaron las expediciones de geografía, de ciencia. ¿No? Años más tarde llegó la de, ¿cómo se llama? La de Alexander von Humboldt, por ejemplo. Bueno, pero además, la cosa se agrava en España porque como se murió el último rey Habsburgo, que lo recuerdas, no lo recuerdas seguro, Carlos II, el impotente, no dejó descendencia.
A ver, le voy a repetir la explicación a Henry. ¿Cuál fue la causa para que España entre en desesperación para vender cargos y cobrar más impuestos? Ajá, no, Henry, no es la guerra de los 30 años, porque la guerra de los 30 años fue en el siglo XVII, a mediados, y las reformas empiezan a vender cargos públicos a fines del siglo XVII. Está por ahí, ¿no? Pero lo que yo decía al iniciar la clase es que el rey está preocupado porque la mina de Potosí se ha acabado, se ha agotado. Recuerda que la mina de plata es la que financia el poderío mundial del mercantilismo español. ¿Y por qué se había acabado la mina de plata de Potosí? Por la sobreexplotación. Por eso es que también van a ver la manera como buscar otras minas que la reemplacen. Pero lo que dices en parte es cierto, pero es una causa lejana, porque sí es cierto que la guerra de los 30 años, Henry, había debilitado a España porque ésta dejó de ser primera potencia mundial y lo empezó a hacer Francia después del Tratado Westfalia. Pero lo que le generó más problemas, nuevamente le digo, el problema de que la mina de Potosí se había acabado, además lo que estaba diciendo, el contrabando inglés causaba de que España ya no pueda vender como antes el monopolio al precio que le daba la gana, porque los americanos prefieren comprar pirata o contrabando. Por esa razón se aplican esta venta de cargos públicos. Y eso no era exclusivo de España. En el siglo XVIII, muchos países absolutistas empezaron a vender sus títulos de nobleza. ¿Para qué? Para que sus países tengan más dinero, para que el mercantilismo progrese, el poder del dinero. Bueno, entonces les decía que en el año 1700 el rey Habsburgo Carlos II murió sin dejar heredero. Entonces arranca una guerra, la guerra de sucesión dinástica. A ver, te cuento un poquito esa guerra. Como no había dejado hijos el último rey Habsburgo, entonces el poder lo tomó un pariente de Carlos II, que se llamaba el duque de Anjou, que se convierte después en Felipe V, el primer rey Borbón. El duque de Anjou o duque de Anjou, que como digo, pariente de Carlos II, el último Habsburgo, además Anjou también era nieto de un rey de Francia, Luis XIV, de la dinastía Borbón. Por esa razón, cuando tome el poder el duque de Anjou, insisto, llamado Felipe V, él será el primer rey Borbón en España. Pero recuerda que la dinastía Borbón es originaria de Francia, como te estoy explicando. Ahora, esto generó un problema, porque a qué país no le pareció nada graciosito que España tenga una dinastía de origen francés. ¿A qué país no le gustó que España se haya unido dinásticamente con Francia? A ver, ¿a qué país? Es una isla, claro, Inglaterra. Entonces, por eso es que Inglaterra no vio con buenos ojos el fortalecimiento que estaba haciendo España y Francia con estas dinastías. Por eso Inglaterra le dijo a España, oye, yo no quiero que tengas una dinastía de origen francés, porque vas a ser muy poderoso, y Inglaterra no va a hacerlo. Entonces, España le hace la guerra para que no haya esta sucesión dinástica. Entonces, estalla la guerra de sucesión dinástica, que fue justo entre 1700 a 1713. Esta guerra terminó con la firma del Tratado de Utrecht. La gran pregunta es, ¿quién ganó, España o Inglaterra?
La guerra la ganó Inglaterra. España quedó más debilitada. Si ya como Henry decía que España empezó a tener debilidad desde la guerra de los 30 años, con esta nueva guerra quedó más debilitada. Y España luego va a meterse a la guerra de los 7 años, que va a ser a mediados del siglo XVIII. Otra guerra, ¿sí? En el siglo XVIII hubo otra guerra, en la que peleó Inglaterra, peleó España, peleó hasta Francia, Austria. Y entonces, ¿quién ganó? Inglaterra. Y esta guerra de los 7 años es muy importante porque como gana Inglaterra, España se convierte en la primera potencia mundial, desplazando a Francia, que lo había sido en el siglo XVII con la guerra de los 30 años. Entonces, mira, cada siglo tiene su nueva potencia mundial. Ahora le toca el turno a Inglaterra, siglo XVIII con la guerra de los 7 años. Y entonces España quedó más debilitada todavía. Es más, a España le quitaron la Florida. Porque España tenía esta colonia, hoy Miami. Por eso es que como Inglaterra se consolidó como la nueva potencia y España quedó hasta el queque, entonces España, desesperada por recuperar su antigua posición mundial que tenía en el mundo, decidió aplicar reformas borbónicas, porque España estaba recontra fregada económicamente, políticamente, militarmente. Ya no era la España de antes. Por eso es que la única opción que queda es aplicar reformas, pero las más radicales. Y lo interesante es que en esas reformas, ¿quién va a pagar pato? América, sus colonias americanas. ¿Cómo va a pagar pato? Porque nos van a aumentar muchos impuestos para que seamos nosotros los que financiemos la recuperación de España. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Que cuando América empiece a estresarse por las reformas que nos empiezan a aplicar, a corto plazo, ¿qué generará eso? Rebeliones, incluyendo de indígenas como la de Tupac Amaru. Y a largo plazo, ¿qué va a generar eso? La propia independencia. Allá, o sea que al final América se independizó y esa independencia empezó por el odio que le empezamos a tener a España y a sus reformas. Por eso, si hablamos de qué buscaba las reformas borbónicas, decimos, uno, el rey que buscaba al aplicar reformas, que tenga mucho o poco poder. Obviamente buscaba acrecentar su poder. En ese sentido, quería además demostrar que la que manda en este mundo es España y no América. Centralizar el Estado español, fortaleciéndolo, porque estaba debilitado, militarizándolo, para acabar con el contrabando. ¿Y quiénes eran, recuerdas, los malcriados que le habían faltado el respeto al rey, no mandándole los impuestos, quedándoselos más bien ellos? Los malcriados se llamaban los criollos. Por eso es que otro objetivo de la reforma será disminuir el poder de los criollos, marginarlos, despedirlos de sus antiguos trabajos y mejor colocar chapetones, o sea, peninsulares, o sea, españoles de España. Con todo ello, las reformas creen lograrán mayor eficiencia.
¿Quién de estos dos reyes que hicieron reformas vinieron a visitar Perú? Ninguno. Los reyes no ensucian su nariz viniendo acá a oler negros e indios. Ninguno vino. Entonces, al que mandaron fue a el visitador Areche. Mandaron al visitador Areche a América para ver cómo está la situación, cómo está la economía, ver si hay otra mina como Potosí que podrían rescatar. Areche llegó y le hizo un informe al rey diciéndole: Su Majestad, efectivamente, América está hasta el queso. La única opción que le queda es aumento de impuestos. Y entonces él llegó, chequeó, hizo su informe y también vino acá a corregir algunos excesos que hacían los funcionarios coloniales, como por ejemplo descubrir que había un virrey que estaba con una amante llamada la Perrichol. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese virrey? Manuel Amat y Juniet. Entonces el visitador Areche vino acá también a poner un pare a esos excesos de estos funcionarios sacavuelteros. Y luego, después de Areche, vino Jorge Escobedo, segundo visitador, que fue justamente no solo el que reemplaza a Areche, sino el que decidió establecer las intendencias. Ahora sí vamos a conocer cuáles fueron las reformas más importantes. Podemos empezar acá con las reformas fiscales, porque aquí lo que va a darse es el aumento de impuestos. Sobre todo chocaron con los impuestos más usados, la alcabala y el almojarifazgo. Triplicaron la alcabala de 2 a 6%, afectándole a los criollos comerciantes. Pero ojo, las reformas son tan radicales que incluso aplica para aquellos mestizos, mulatos o cualquier otra raza que se esté dedicando al negocio de cualquier cosa y no esté pagando impuestos. No, también tiene que pagar su alcabala y triple alcabala todavía. Porque eso así es para todo, es decisión del rey. Pero además se legalizó el reparto mercantil, que lo que hacía el corregidor, ¿recuerdas cuando le vendía peines a los calvos, Biblias a los analfabetos? El corregidor y su venta forzosa de mercancías era ilegal, pero las reformas borbónicas lo van a legalizar. ¿Por qué? ¿Para qué? Para obligar a la población indígena a que ahora compre estos productos. ¿Y por qué el rey quería que los indígenas a la fuerza, como es legal, a la fuerza compren? Para que los indígenas siempre al consumir, el corregidor venda, 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 y cuando el corregidor se le cabe sus productos, ¿a quién le va a comprar más? A los comerciantes de Lima. Y como a los comerciantes de Lima también se les va a acabar, los de Lima, ¿a quién le van a comprar más merca, más merca? A los comerciantes de Sevilla, España. Y de esa manera el rey va a ganar y se va a dinamizar no solo el mercado interno, sino también el externo. Y a los indígenas se les aumentó la alcabala. No, a los indígenas no, porque ellos son más de campo, de agricultura. Entonces, ellos se salvaron. Nada, a los indígenas se les aumentó el tributo. Y también el impuesto al aguardiente o pisco. Porque si el indio quiere emborracharse para olvidar las penas de su desgracia, pues que chupe licor, pero que aún a que pague más, pues 12% extra de impuesto para los que quieran emborracharse. Y un día se descubrió una mina llamada la de Cerro de Pasco. Y con esa mina
reemplaza a la de Potosí. Por otro lado, se promueve la minería y se reduce el quinto real. Y tú dirás, profe, pero el rey, ¿por qué reduce el impuesto del quinto real? El rey va a perder plata. Es estrategia. Si tú reduces impuestos, vas a tener ganas de invertir o no invertir, de emprender algún negocio o de no emprender nada. Si sabes que no te van a aumentar impuestos, sí vas a querer hacer un emprendimiento. Entonces, como el rey reduce el impuesto de la minería, lo hizo para que los peruanos empiecen a ver si se dedican a la minería buscando nuevas minas. No vaya a ser que se encuentre otra como la de Potosí. Uy, 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 el rey estaba en la expectativa. Y además, otra forma es crear estancos. ¿Qué son estancos? El Estado monopoliza la venta de un producto. Ya no puede venderlo cualquier comerciante. El Estado estanca, monopoliza la venta de sal, tabaco, pólvora, para que las ganancias sean directamente para el rey. Bien, y entonces esto es la reforma fiscal. Vamos ahora a la reforma... Ah, olvidé algo. A los criollos se les fregó sacándolos de sus trabajos y dándoles, así lo dije, ¿no? Dándoles preferencia a los chapetones. Bien, y dentro de la reforma territorial se crearon nuevos virreinatos. Nueva Granada, Río de la Plata, vamos a ver acá. El virreinato peruano era demasiado grande. Como recuerdan, solo esta parte no, y Caracas tampoco, Venezuela, ¿no? Todo lo demás era Perú, todo. Pero a pesar de que era muy grande, el virrey de Lima no puede gobernar porque es demasiado. Tampoco el virrey desde Lima podía hacerse responsable ni controlar los ataques de piratas o el desembarco de contrabando. Por eso es que el virrey tenía que estar en todas, por acá, por el Atlántico. Muy difícil. Además, España está incómoda porque como el virrey de Lima tiene demasiado territorio, puede tener más poder que el mismo rey. Hoy, ¿verdad, no? Dentro del virreinato del Perú entraban como 20 Españas. Entonces, el rey consideró que el virrey de Perú tenía muchísimo poder y no es bueno darle tanto poder a un virrey. Por eso mejor es crear más virreinatos. Y así quedó el virreinato del Perú. De lo que era toda América del Sur, ahora quedó así. Nació el de Nueva Granada, el Río de la Plata, Capitanía de Chile, Capitanía de Caracas. Y los dominios del Portugal, que solamente eran esto, con esta reforma le dieron a Portugal, España le entregó a Portugal toda esta zona amazónica. En consecuencia, el antiguo tratado de Tordesillas, que recuerdas en los tiempos de Colón, se había trazado por aquí, ahora cambió y se convirtió en la nueva línea de San Ildefonso, que es la que ves por acá. Se ve mi puntero, supongo, ¿no? Por acá estará la nueva línea de San Ildefonso. Se ve la punta de mi ratón, supongo, ¿no? Ya. Y entonces ese es el cambio de los territorios. Entonces la pregunta sería, ¿con qué objetivo decidió el rey crear más virreinatos? Lo dije, quitarle poder al virrey del Perú. ¿Y con qué objetivo más? Que el poder ahora se centralice o se descentralice. La idea de desmembrar el enorme virreinato del Perú era que en América haya una centralización o descentralización. La idea era que en el Perú haya una... Muchachos, si hay más virreinatos, entonces, ¿qué es lo que busca el rey con eso? Que el poder que tiene América del Sur sea centralizado o descentralizado.
Lo que quiere España es que haya un poder descentralizado, para que de esa manera el virrey de Lima ya no tenga tanto territorio y tanto poder como decíamos. Y con ello de pasadita también se evita el contrabando, porque ahora cada virrey se hará responsable de los piratas que vengan por su jurisdicción. Entonces, se aplica la reforma y lo que voy a hacer aquí es algo interesante en el mapa para que lo tengan presente. Además, vamos a cambiar un color, vamos a pasar. En realidad, el virreinato del Perú, que como te estoy diciendo quedó de ese tamaño, mentira, en realidad no quedó de ese tamaño. No teníamos esto. Puno se lo entregaron al Río de la Plata. También nos quitaron Tumbes, Jaén y Maynes. Todo esto y todo esto. Todo esto no era peruano. Toda la parte que queda, así había quedado el Perú. El Perú estaba hecho un asco de tamaño. Perdimos Maynas, perdimos Jaén, perdimos Puno. Pero no entiendo, ¿y hoy día cómo lo tenemos? Porque hoy día tenemos Puno, hoy día tenemos Loreto, Maynas, hoy día tenemos Jaén, Cajamarca. Lo que pasa es que poquitos años después le dijimos al rey, oh rey, no seas malo, ¿cómo nos vas a ver? O sea, a Puno lo habían vuelto de la Argentina, a Maynas lo habían vuelto de Colombia, Jaén también, de Nueva Granada, ¿no? Colombia, Ecuador. Pero el rey escarmentó y en 1802 nos devolvió Jaén y Maynas, perdón, solo nos devolvió Maynas. Nos devolvió Maynas. Ah, y también nos devolvió Guayaquil. Guayaquil era peruana, pues nos las devolvió. Nos devolvió Maynas. Y también nos devolvió Puno. O sea, en 1802 recapacitó el rey y nos los devolvió. Pero Jaén no. Jaén siguió siendo de la Virreinato de Nueva Granada, futura Gran Colombia. Entonces, Jaén recién se pasó al Perú por un principio jurídico llamado, a ver, ¿cómo se llama ese principio jurídico? Uti possidetis o libre determinación de pueblos. ¿Cuál de los dos principios permitió que Jaén se reincorpore al Perú en 1821? ¿Fue por UTI o por libre determinación? Fue por libre determinación de pueblos. Me olvidé algo. Chile no es virreinato, es capitanía. Caracas también será capitanía, porque ahí gobernaba un capitán, no un virrey. Y con el Tratado de San Ildefonso, Portugal le entrega a España un territorio en agradecimiento. Le dimos toda la selva y a cambio nos dan la colonia del Sacramento, hoy Uruguay. Por acá estaría. Eso nos los entrega. Vamos a la siguiente reforma, la reforma religiosa. Ah, ya sabía que algo me olvidaba. ¿Qué consecuencia trajo el crear más virreinatos? La principal consecuencia fue que se rompió el circuito comercial surandino. Recuerda, por ejemplo, la relación que tenía Cusco con Potosí. La relación Cusco con Potosí era muy fluida. Cusco y Potosí eran muy dinámicas, había un circuito comercial, pero con la creación del nuevo virreinato, difícil que pueda seguir yendo a Potosí para vender mercancías. Entonces, Tupac Amaru se rebeló justamente porque él hacía ese circuito de comercio, él llevaba mercancías de Cusco a Potosí con sus burros.
¿Recuerdas, no? Él era arriero. Entonces, aparte de que perdimos territorio de las antiguas audiencias, también se rompió el circuito comercial surandino. Ya, ahora sí. Ahora sí entramos a la reforma religiosa. En esta reforma expulsaron a la orden de los jesuitas. Como recuerdas, los jesuitas llegaron al Perú en el gobierno del virrey Toledo y llegaron como parte de la contrarreforma de la Iglesia Católica. Fue una orden fundada por San Ignacio de Loyola, español San Ignacio, y se creó para evangelizar y evitar que avance el protestantismo, ¿no? Las ideas de Lutero, Calvino. Y eran muy estrictos, muy disciplinados, muy obedientes con el Papa, más que con el rey. Ellos eran más de defender al poder del Papa que del rey. Y como ya te imaginas, su objetivo era difundir la fe católica por todo el mundo, incluyendo Perú. Ellos tenían mucho dinero, tenían haciendas, por lo tanto tenían negocios, tenían actividades comerciales, tenían colegios, tenían universidades. Bueno, no muchas, más colegios. Una universidad que tenían se llamaba la Pontificia San Ignacio de Loyola, que ya no existe eso. Entonces ellos tenían tierras, aquí en Irímate incluso, ¿no? Todo lo que hoy es San Juan de Miraflores eran haciendas de jesuitas. San Borja, todo eso eran haciendas jesuitas. ¿Y de dónde obtuvieron todos esos terrenos? Se los donaron los españoles que vivían aquí y que eran dueños de esas tierras. Se los donaron antes de morirse. Entonces, antes de morir, dono mi terreno a la iglesia, a los jesuitas. Los jesuitas ahora tienen esos terrenos y con ello cultivan productos. Y con eso financian las misiones. Ellos se fueron al norte, fundaron Iquitos, se fueron a Paraguay, a Puno, hicieron misiones de evangelización. Entonces los jesuitas odian el absolutismo. ¿Y por qué? Los jesuitas empezaron a tener ideas progresistas. ¿Cómo es eso? Como decir, un poco liberales. Y más o menos un ejemplo. Por ejemplo, en sus clases, los jesuitas decían que los reyes no pueden hacer lo que les da la gana. También tienen deberes con sus súbditos. Y si no hacen felices a sus súbditos, no tenemos por qué obedecerlo. Por eso es que algunos jesuitas hablaban de hay que matar al rey. Ahora te das cuenta que los jesuitas eran más fieles al Papa o al rey, al Papa. Entonces en sus colegios, a los criollos les enseñaban el amor a América. Criollo, ¿tú dónde has nacido? En América, profesor. Entonces siéntete orgulloso de América, porque si mis papás son de España. Pero tú no has nacido en España, tú has nacido en América. Pero soy español. No, no eres español, tú naciste en América, ahora eres americano. Pero mis papás son españoles, yo soy hijo de españoles. Sí, pero tú no eres español porque no naciste en España. Entiéndelo de una vez, criollo. Tienes que amar la tierra que te vio nacer, porque esta es tu tierra, este es tu Perú. Siente orgullo, siente patriotismo, porque aquí en estas tierras harás tu destino y tu futuro. Gracias a que tú tienes poder y eres criollo, esta es tu América. Los criollos aprendieron a sentirse muy orgullosos de ser americanos, y gracias a los jesuitas en sus clases. Entonces los jesuitas, ¿qué estaban consiguiendo en estas clases? Que los criollos sientan identidad y nacionalismo criollo.
Lo mismo hacían con los indígenas, que los jesuitas daban clase a los indígenas, a los indios nobles, a los curacas, a Tupac Amaru, ¿no? A Pumacahua, etc. Entonces la identidad no solo fue de los criollos. ¿Qué tipo de identidad sería para el indígena? Indios, curacas, siéntanse orgullosos de que tuvieron el Tahuantín suyo. Tan orgullosos se sentían que les mandaban a leer los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso pues escribió que los incas eran maravillosos. Tupac Amaru tenía los 4 tomos. Era chibolo. Entonces, el rey se entera de las clases subversivas que están dando los jesuitas y encima el rey se entera que el jesuita dice que el papa vale más y encima el rey se entera que los jesuitas están diciendo que un rey que hace sufrir a sus súbditos tiene que perder la cabeza. El rey explotó. Expúlsenlos a todos los jesuitas de América. Entonces, esa sería la decisión de expulsarlos. Y de un día para otro los llevaron y los expulsaron. ¿Por qué el rey expulsó jesuitas entonces? El rey decidió expulsar a los jesuitas porque busca imponer el poder del Estado, como dice ahí, hegemonía estatal. El poder del Estado sobre el Papa. El rey está incómodo con los jesuitas, repito, porque los jesuitas aman más al Papa que al rey, más bien al rey lo critican. Incluso el rey se enteró de que los jesuitas habrían estado involucrados en un motín, en el motín de Esquilache. Y tú dirás, ¿qué es eso? Es un motín que en España estaba teniendo ideas liberales contra el absolutismo. Y se cree que los jesuitas se estaban volviendo liberales y eso es muy peligroso para la corona. Por eso los expulsan bajo el pretexto de que ellos estuvieron involucrados en el motín de Esquilache. Entonces el objetivo, repito, era imponer el papel del rey sobre el del papa y de los jesuitas. Y además, hay que ser sinceros, si el rey expulsa a los jesuitas, el rey, ¿qué hace con las riquezas que dejaron los jesuitas aquí abandonadas? Se lo va a quedar y con eso va a sumar la recuperación de España. Se los robó, bueno, como tú quieras llamarlo. Entonces, al expulsar jesuitas, gobernaba aquí el virrey Manuel Amat y Uniet, se decidió crear la Junta de Temporalidades como una primera consecuencia, o la Oficina de Temporalidades, que será la encargada de hacer un inventario de cuántas riquezas han dejado aquí abandonados los jesuitas. ¿Cuántas riquezas tienen? A ver, vamos a contar, esta hacienda vale tanto, esto vale tanto, ahora vamos sumando todo. Su Majestad, todo esto son los bienes de los jesuitas que han dejado. Y todo este dinero va a ser para usted cuando se rematen estos bienes. Chévere. Ese es el papel de la Junta de Temporalidades, hacer un remate y un inventario y administrar los bienes expropiados a los jesuitas. Y tenían bastantes empresas agrícolas, los jesuitas. Dicen que esto estaba valorizado en más o menos 8 millones de pesos. Bien, otra consecuencia fue crear el Convictorio de San Carlos. Este se encargaría de reemplazar a las escuelas que se eliminaron con la expulsión jesuita. Y por supuesto ordenaron que las misiones jesuitas en Paraguay y en Maynas ya no existan. Bueno, ustedes saben cómo se llamó un jesuita famoso peruano arequipeño que fue expulsado y llegó a Londres y allá molestísimo escribió una carta para que le pida a América es momento de la independencia. La carta a los españoles americanos. ¿Qué famoso jesuita precursor separatista lo escribió? ¿Cómo se llama él?
Muy bien. Sergio, Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Vamos con la siguiente reforma. La reforma económica. Ya. O comercial también. En esta reforma, la idea es luchar y acabar con el contrabando. En esta reforma, la idea es que se disminuya el contrabando inglés y así ver cómo España podría obtener más metales preciosos. Pero como el contrabando era difícil de eliminar, ¿no? Entonces España decidió con Inglaterra firmar el Tratado de Utrecht. ¿Y qué establecía ese tratado? Le daba a Inglaterra algunas concesiones. Profesor, ¿qué son concesiones? Permisos comerciales. ¿Cómo cuál? España, por ejemplo, le dijo a Inglaterra, oye Inglaterra, hagamos una cosa. Como no me gusta que me hagas contrabando con mi América, te doy permiso para que un barquito inglés le lleve mercancías inglesas a mi colonia América, solo uno. El navío de permiso se llamaba. Pero solo puedes venderle hasta 500 toneladas. Pero esto no funcionó porque Inglaterra vendía más toneladas. Entonces, además le dijo que solamente podía traer un barco. Y venían más de 20. Y entonces le dijo a Inglaterra, oh, así no es, pues Inglaterra, te estoy dando una concesión para que ya un barquito tuyo pueda venir a vender merca, pero tú vienes con un montón. Entonces, se decidió por una mejor opción. ¿Cuál? El libre comercio. ¿El libre comercio en qué consiste? España le dice al mundo, a Inglaterra y a todos los países ambiciosos que quieren venir aquí a hacernos piratería, vengan nomás, les doy permiso, se abre la economía con todos. América va a tener más puertos, se abre América para que vengan españoles, ingleses, holandeses, franceses, todos, pues no, españoles también, pues nosotros los españoles. Entonces se decreta el libre comercio, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de ponerle fin al contrabando, porque como ahora todo es legal, ya no hay que esconderse viniendo a hacer contrabando. España gana, ¿de qué manera si deja que todo el mundo venga y venda su merca en América? España, ¿cómo gana si le está dándole permiso a todos para que vengan? ¿Cómo va a ganar si todos van a venir? España le va a cobrar impuestos a estas mercancías, pero a la vez, y no sé qué van a pensar de lo que voy a decirles, España era más astuto de lo que tú te has dado cuenta. España prefería comprar esas mercancías a los europeos para que ya no vengan a venderlas, sino que sea España la única que venga. O sea, España venía vendiéndonos mercancías inglesas, mercancías holandesas, mercancías francesas, pero la que única que vendía era España, porque, repito, España ya le había comprado mercancías a los demás países. En consecuencia, el libre comercio era una pantalla nada más, porque lo que se estaba haciendo era reforzar ¿qué cosa? Lo que se estaba logrando con eso era reforzar el monopolio. Entonces, el monopolio es lo que se fortaleció, disfrazado de libre comercio. Astuta de España, ¿no? Para ello, se abrieron más puertos, tanto en América como en España. Y como ven en el mapa, la ruta cambió. Ya no es la típica ruta de España hasta Portobelo por el Caribe para esperar que los de Lima lleguen y compren. Eso era antes, ahora cambió la cosa. Ahora la ruta es por el Atlántico.
Y como por acá hay más puertos, dejan mercancía por acá, dejan mercancía en Buenos Aires, dejan mercancía por acá, dejan mercancía en Valparaíso, en Cobija, en Arica. Y al Callao ya ni vienen, si sobra vienen, pero normalmente ya se acababa la mercancía y se regresaba a España. Y ahora, los comerciantes de Lima, que tenían el monopolio de los vasos de vidrio baratísimos, que se lo compraban a Panamá, de España, de que iba a Portobelo, ya no ahora los que triunfan son los chilenos y los argentinos. Puerto de Valparaíso y el de Buenos Aires cobra mucha importancia, mientras que el Callao quiebra o va a decaer y Lima empieza a económicamente a empobrecer. Claro, no fue un empobrecimiento así que bruto, que pobres, no, tampoco, ¿no? Sí, sí, los limeños siguieron siendo ricos, los grupos de poder siguieron teniendo su poder, pero ya no era como antes, pues, ¿no? Entonces estaban resentiditos con España por la forma como sus reformas estaban dándole más provecho a otros puertos. Entonces, Callao cae en importancia, Veracruz y Cartagena, Colombia también, porque, repito, el comercio ahora cambia de ruta por el Atlántico, ya no por el Caribe. Y también, la buena noticia es que se controla el contrabando y también cierra la casa de contratación, porque la casa de contratación solo funcionaba cuando el monopolio era estrictamente español, pero ahora hay un libre comercio, ¿no? Aunque España lo siga monopolizando. Entonces se cierra la casa. Finalmente, la reforma administrativa consistió en crear las intendencias en reemplazo de los corregimientos. Y de pasadita, la audiencia del Cusco, aunque esto fue por la consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru. Bueno, en consecuencia, las reformas borbónicas nos gustaron no mucho. Por eso, la incomodidad causaría la rebelión de Túpac Amaru, y ya luego los criollos en el siglo XIX pensarán en una independencia. No nos gustó que nos aumenten impuestos. No nos gustó que expulsen jesuitas. No nos gustó que los criollos sean reemplazados por los chapetones, ¿verdad? Bien, lo que viene a continuación es las rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Me esperan 10 segundos, por favor? Y empezamos otra vez. Ya, continuamos. Y ahora vamos con las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Bien. A ver, la primera pregunta sería ¿por qué en el siglo XVIII ocurrieron más de 100 rebeliones indígenas? ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió en el siglo XVIII? En el siglo XVIII ocurrieron las rebeliones más poderosas, más fuertes, las más impactantes, las que hicieron remecer las estructuras coloniales. Es que en el siglo XVIII, ¿qué cosa había ocurrido? Pues, no me digan que ya se olvidaron, ¿no? En el siglo XVIII, las rebeliones se dieron por las injustas reformas borbónicas. Uy, es lo que acabo de contarles. Toda la hora me he pasado haciendo reformas borbónicas para que me digas ahora que ya te olvidaste. Ya, entonces eso sería, ¿no? El siglo XVIII, más de 100 rebeliones indígenas, como consecuencia de las reformas. Y claro, no solo por eso, ¿no? Porque además, en el siglo XVIII,
empezó a nacer la utopía andina. ¿Qué es eso, profesor, la utopía andina? La idealización de un imperio incaico que vendrá pronto. La creencia de que los incas podrían retornar y gobernarnos. ¿Y por qué nace esa idea? Lo que pasa es que cuando hay tanta explotación, tantas injusticias, ¿no? Entonces, tantos abusos, abusos que vienen de las reformas también, ¿no? Aumento de tributos, legalización del reparto mercantil. Se entiende que todo eso va generando molestia, tensiones. Y se empezaba a creer o a idealizar con el retorno de los incas. Papel importante de esta idealización jugaron ¿quiénes? ¿Quiénes fueron los que jugaron un papel muy importante para que los niños curacas empiecen a sentir amor por el Tahuantinsuyo? Idealizar a los incas, los jesuitas. Como te dije, hasta los mandaban a leer los comentarios reales de Garcilaso. Este libro presentó a los incas como un paraíso terrenal. Entonces, de ahí empiezan a hacer, como les dije, la utopía andina. La idea de creer que los incas son extraordinarios, perfectos. Esta idea se hizo más fuerte aún porque cuando tú comparas quiénes explotaban mejor, o mejor dicho, quiénes te meten el látigo más feo, España o los incas. Ah, si comparas quién era peor, España o los incas. Entonces tú dices España, pues, ¿no? Porque al menos con los incas no había hambre, no había explotación con los impuestos, había una justa redistribución. Entonces, en cambio España es látigo, esclavitud, sometimiento, humillación. Entonces, no estoy diciendo que los incas no te exploten, los incas también explotaban, recuerdo, muchos pueblos conquistaron los incas, pero después de cuántos siglos que ya habían pasado, los peruanos empiezan a idealizar, los peruanos curacas más que todo, ¿no? Empiezan a extrañar y comparan, a ver, si España pega peor que los incas, mejor prefiero a los incas, porque al menos en los incas no había pobreza, no había mendigos, no había vagabundos. Entonces, esa idealización va generando el tema de la utopía andina. El retorno de los incas llegará pronto. Más aún porque los curacas que estaban leyendo estos libros eran Tupac Amaru, Pumacahua, todos ellos, como recuerdas, descienden directamente de los reyes incas. Además, no habíamos olvidado ese mito que decía que cuando el Inca perdió la cabeza y el cuerpo se volverían a unir algún día. Ese mito volvió a cobrar fuerza. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese mito? En el Inca, bien. Entonces empieza a crecer nuestra identidad andina como nunca antes. Por eso es que se puso de moda vestirse como Inca. Anda. Tupac Amaru se vestía como inca, se ponía un collar que tenía un símbolo de sol, de oro, era mucho orgullo hablar en quechua, incluso en el colegio se hacían obras de teatro en quechua, como el drama Ollantay. A pesar de que hablaban español, a pesar que estos curaquitas eran católicos, siempre empezaban a querer, pues, restablecer esas características culturales de los tiempos antiguos, a pesar que los curacas tenían privilegios, ¿eh? Porque España les había reconocido sus títulos de inca o descendientes de incas. Entonces no pagaban tributo, no iban a Potosí, podían estudiar en los colegios de curacas, ¿no? Algunos podían hasta ingresar a San Marcos, ¿no? Y entonces, el curaca tenía privilegios, pero era un privilegio
que al mismo tiempo no se sentían muy cómodos. Porque ¿de qué vale que España me ha dado estos privilegios? Yo extraño mis raíces, extraño mi imperio incaico. Todo eso va generando, va acumulando identidad. Entonces, a ver, un segundo, me están llamando para abrir la puerta. Perdónenme, chicos. ¿Qué? Ya, perdonen ya, seguimos. Entonces les decía que ese es el contexto en el que tenemos que poder analizar las rebeliones. Yo no te puedo contar de frente, tú vas a quemar con los caballos, no, 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 no. Tenemos que analizar el contexto para poder entender a cabalidad la rebelión. Entonces, ahora sí, podemos hablar un poco de los que se rebelan. Y vamos con Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa era un indígena educado por jesuitas y que se rebeló contra los franciscanos. ¿Por qué contra los franciscanos? Porque en la selva los franciscanos no sabían evangelizar. Ellos estresaban a las comunidades amazónicas obligándoles a que se vistan así como los curas con su sotana, que se cubran todo. Y en la selva con tanto calor no es muy dable estar haciendo eso. Pues. Entonces, los nativos de las selvas suelen estar con taparrabo y nada más. No, que esa es su vergüenza ante Dios, tápate. Pero no solo el tema era eso, también los mandaban a sus obrajes, los franciscanos, dueños de obrajes, los explotaban en sus talleres de tejidos. Ahora, cuando yo te dije al empezar esta parte que fueron como 100 rebeliones indígenas las que tuvo el siglo XVIII, y yo solamente voy a hablar de dos. San Marcos, una vez en toda la historia de los exámenes de admisión, ha preguntado sobre el cacique Torote. No me acuerdo qué año, pero fue hace, ¿qué te digo? 6 años, 5 años, no, un poco más, 7 años, hasta 8. Preguntó la rebelión del cacique Torote. Y normalmente eso no sale en ningún libro, pues. No hay ningún libro que te hable de la rebelión del cacique Torote. Ninguno. Bueno, yo lo he encontrado solo en un libro, nada más. En un libro, que es un libro rojo. El único. Ya, pero no vayan a pensar que quiero Lo que pasa es que Torote se rebeló contra los franciscanos. Por la misma razón que Juan Santos Atahualpa. Y por eso es que Juan Santos Atahualpa va a estar en contra de estos religiosos, por su mala forma de evangelizar. Es que hay algo que también tienen que entender. Los franciscanos no solo se fueron a la selva central para evangelizar, sino para qué más. Para ver qué recursos naturales podrían encontrar y contarle al rey para que explote ese recurso. Como por ejemplo, encontraron cochinilla, sal, recursos que podían servir para que el rey al venderlos se recurse un poco. Recuerda que estamos en el contexto de las reformas. Juan Santos se rebeló en la selva central, en la zona de Junín, Pasco, Huánuco. No sé si conocen Chanchamayo.
Satipo, ya está en Junín, o Zapampa, Cerro Sal, eso está en Huánuco. Ah, perdón, eso está entre Huánuco y Pasco. Bien, entonces se rebela. Justo durante su rebelión hubo un terremoto, enorme el terremoto, el de 1746. Y este terremoto, ¿porque es importante? Porque la gente cree que es una pista de que los incas muy pronto van a regresar. Eso, claro, un terremoto es una pista. Los pasos del Inca se sienten. Entonces, el proyecto de Juan Santos Atahualpa era restaurar el Tahuantinsuyo. Pero, acá lo dice, también buscaba que se larguen todas las razas que no sean indígenas, que se vayan españoles y hasta negros, no indios, ni el clero criollo. La iglesia católica puede quedarse. Acuérdate que él fue educado por jesuitas y había sido bautizado. Juan Santos Atahualpa decía descender de Atahualpa, de Huayna Cápac, y hasta su nombre terminaba en Jesús y sacramentado porque recibió los sacramentos. Entonces su proyecto era restaurar el Tahuantinsuyo que sea de puros indios y de curas. Ni no negros, negros al África, españoles a España. Oye, pero a pesar de que él quería que se vayan los negros, muchos negros se unieron a su rebelión. Incluso había una zamba que paraba a su lado siempre. Y esa zamba era la líder de un ejército de mujeres andinas. Y hasta un esclavo se volvió su brazo derecho. Pero hay que decirlo, los que más apoyaron su rebelión fueron las comunidades amazónicas. Entonces, la idea de la rebelión de Juan Santos Atahualpa era más que todo un movimiento mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque se habla del Mesías que volverá. En este caso, ¿quién será el Mesías? Y no me digas Jesús. El Mesías sería el Inca. Así como se dice que Jesús vendrá pronto a la tierra porque ya es el juicio final, se empezó a hablar del retorno del Inca, ¿no? El retorno del Mesías andino. Y esto también es un movimiento milenarista, porque recuerda que en la cosmovisión incaica, el tiempo es lineal o cíclico. En la cosmovisión inca, el tiempo es cíclico. Todo tiene un fin, todo vuelve a empezar nuevamente. Los incas te acabaron, pero no para siempre. Volverán a empezar muy pronto. Entonces, cada 1000 años podría volver a tener esa opción. Esto de milenarismo lo copiaron del tema de Jesús, porque se creía que Jesús iba a venir a la tierra en el año 1000, luego se pensó que Cristo vendría en el año 2000, y como no vino, algunos creen que será en el 3000, pero acá se habla de movimiento milenarista. Copiado. Incluso el mismo mito del Incarri es una copia de lo que le pasó a un apóstol de Jesús, Santiago de Compostela, que también le cortaron la cabeza, su cuerpo fue separado ahí en España. Entonces, eso del Incarri fue copiado de lo que le pasó a los apóstoles allá en Europa. Bien, Juan Santos Atahualpa entonces se revela con la táctica de guerra de guerrillas. Él era muy bueno peleando en la selva. En la selva nadie lo derrotó. Él tenía su fortaleza en una zona conocida como Quimiri. Ahí tenía sus indios chunchos con sus flechas y todo, ¿no? Lamentablemente no pudo llegar a Lima como era su deseo, porque él quería proclamarse inca. Bueno, él quería llegar a Lima para sacarlo primero al virrey y luego ya proclamarse en Cusco o en Lima. La cosa es que él quería llegar a Lima, pero cruzar los Andes es difícil. Los selváticos no se aclimatan a la altura.
En cambio, los virreyes de Lima sí tenían experiencia con su ejército atacando los Andes. La rebelión, por eso, de Juan Santos duró desde 1742 hasta 1752. 10 años de lucha armada, pero luego siguió la rebelión, pero ya sin enfrentamiento directo, sino escabulléndose. Y nunca fue capturado. Nunca se supo de él. Ese era su proyecto. Ahí está todo lo que te dije. Y ahora vamos con Túpac Amaru. José Gabriel Condorcanqui. Nació en Cusco. Quedó huérfano de padre y madre cuando era solo un niño. Criado por sus parientes, su tío, su primo, estudió en un colegio jesuita en Cusco, donde aprendió la identidad incaica, a pesar que se vestía con sombrero, a pesar que se ponía saco negro, a pesar que sabía latín. Sí, sabía latín también. Era un curaca, un indio noble, que se casó con Micaela Bastidas. Pero él era descendiente del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Acá está la genealogía de su descendencia directa. Cuando él creció, estaba incomodísimo al ver en su pueblo cómo los sacaban a los indios a latigazos de su casa, los formaban en la plaza y los llevaban a Potosí. Túpac Amaru se incomodaba de ver cómo a su pueblo le cobraban tributo, que no tenían dinero y les pegaban o se les llevaban a sus hijas para violarlas y con eso estos malditos se cobraban que el indio no pagaba el tributo. Túpac Amaru decidió viajar a Lima para exigirle a la audiencia de Lima que le reconozcan su título de descendiente de un inca. Y acá viene esto que es muy curioso, ¿no? Porque el rey de España no le había reconocido a Túpac Amaru su descendencia de un inca. ¿Qué es lo que sí le había reconocido? Solo el cargo de curaca. Eso sí, pero no que descendía de un inca. Entonces, él se fue a Lima para pedirle a la audiencia que le reconozca al rey su legítima descendencia. No le hicieron caso. Entonces regresó al Cusco y se rebeló. Entonces la pregunta es, ¿por qué se rebeló? ¿Se puede decir que él se rebeló por la explotación de la mitad de Potosí? Claro. Además, Potosí ya no era peruana, era del Virreinato de la Plata. Qué chistoso. Y mandaban a los cusqueños a la mitad de Potosí cuando ya no él le pertenecía al Perú. Se rebeló por los abusivos corregidores también, más aún cuando habían legalizado el reparto mercantil. Se rebeló también porque él deseaba que haya una audiencia ¿en dónde? En el Cusco. Para evitar así que los indios estén caminando desde Cusco hasta Lima, porque como no había audiencia en Cusco, tenían que pedir justicia en Lima, y ni caso les hacían cuando llegaban, porque eran indios. Entonces querían una audiencia en Cusco. También se revela por la creación del Virreinato del Río de la Plata, y como ya te había dicho, bueno, no sé si acá hay un mapa de eso, pero en el tema anterior, acá hay un mapa, creo. No, no, el otro. Ya bueno, acá mira. Él era un arriero, él iba de Cusco a Potosí y transportaba con sus burros las mercancías. Pero como se creó este virreinato nuevo, tenía que pagar aduanas internas, o sea, peaje.
Y no solo por ir a trabajar, sino por regresar a su casa esa noche. Tenía que pagar doble peaje. Y eso no le agradaba, no le salía a cuenta. Entonces, el virreinato del Río de la Plata también es otra razón por la que se revela. Acá está. Las causas de la rebelión. Otra sería por el reparto mercantil. Los corregidores vendían las mercancías de manera legal, como ya te dije, como parte de las reformas. Y el aumento de impuestos, que a él también le estaba afectando, porque era comerciante, él era arriero. Ya, entonces todo esto se acumula y se revela. Entonces, ¿qué sería mejor decir? ¿Que él se revela porque quería proclamar la independencia o él se revela porque no quería pagar impuestos? ¿Cuál sería lo mejor decir? No impuestos. En otras palabras, él no tenía amor al Perú, él se revela únicamente por sus intereses personales. ¿Sí o no? Tupac Amaru no tenía amor al Perú, tenía amor al dinero. Se revela solo por sus intereses personales, ¿cierto? Ups, ¿cómo que 50-50? A mí no me gusta jugar el 50 por 50. O es todo o es nada. Bueno, es un debate. No te puedo responder eso porque eso ha quedado en el debate de historiadores hasta el día de hoy. O sea, la pregunta que podría ser para ti tan sencilla de responder no es sencilla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se reveló Tupac Amaru? Profe, pero yo le explico, se reveló por el Potosí, el reparto. De acuerdo, esas son las causas del por qué se reveló. Pero eso es para el examen. Pero si nosotros subimos un poco el level, podríamos decir que no sabemos por qué se reveló. Porque siempre nos habían dicho desde la escuela que se rebeló porque estaba harto de los abusos y por eso es que él quería proclamar la independencia y él es el primer precursor de la independencia. ¿Estarían de acuerdo en decir que él es un precursor de la independencia? Porque él fue el primer grito de lucha independentista, libertad, que luego ya le sucedió los precursores criollos, Vizcardo, Hipólito Unanue, Baquijano y Carrillo, etcétera, ¿no? Ya. Esa idea de que Tupac Amaru es el primer precursor de la independencia fue un invento del presidente Velasco, quien impone en la currícula del Ministerio de Educación que se enseñe así el tema de Tupac Amaru. Recuerda que Velasco puso en el palacio a Tupac Amaru. La imagen de Tupac Amaru tenía que ser una imagen súper nacionalista. Entonces, esta idea de por qué se reveló Tupac Amaru, desde tiempo de nuestros abuelos, se nos enseñó que era que es un antecedente de las guerras de independencia, su rebelión. Por otro lado, como yo también te expliqué hace un momento, la rebelión podría también analizarse como el tema de la utopía andina. Estábamos hablando de eso, ¿no? Tupac Amaru leía los comentarios reales, veía con nostalgia, idealismo a los incas. Por eso los curacas caminaban orgullosos con sus vestimentas y adornos de la época incaica, con sus pututus, etc. Entonces, se podría decir que la rebelión también fue una rebelión anticolonial y a la vez una rebelión nacionalista. ¿Por qué anticolonial? Porque está en contra de la colonia, pues. ¿Y por qué nacionalista? Ah, esa sería la pregunta para ustedes. ¿Qué prueba hay de que su rebelión pueda ser llamada nacionalista? Profe, pero ¿en verdad era una rebelión nacionalista acaso? Para ti, una rebelión nacionalista tiene que integrar muchas razas, pocas razas. Ajá, buen aporte, porque quiere volver al Tahuantín suyo.
esa idea de por el Perú, uy, no lo sé, o sea, no lo creo. O sea, acuérdate que la idea de Perú no existe todavía. Lo que existe es la idea de virreinato, de colonia. Claro, pero virreinato peruano, colonia peruana, sí, pero, o sea, la idea de Perú que tenemos hoy de gastronomía, Machu Picchu, Perú en Rusia, ¿no? Es una idea que no, pues, ni siquiera habíamos proclamado la independencia, ¿qué sentimientos de patriotismo, nacionalismo vamos a haber nacido? Entonces, por eso no entiendo, ¿cuál es la idea nacionalista que tiene Tupac Amaru si el Perú todavía ni era libre? Es que su nacionalismo se basa, yo te pregunté, ¿en integrar a varias razas o solo a una raza? ¿Cuál era la idea de Tupac Amaru? ¿Defender varias razas o solo la raza indígena? Tupac Amaru quiere defender a todas las razas, a todas, a diferencia de Juan Santos Atahualpa, que solo defiende a los indios. Por eso te decía que Juan Santos Atahualpa dice, negros al África, españoles a España, el Perú solo será de indios, pero Tupac Amaru es diferente. Él integra que se queden los negros, que se queden los indios, que se queden los mestizos, que se queden los criollos, que se queden todos, los criollos también todos, que se queden todas las castas, ambos, mulatos, que se queden todos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué desea que se queden todos? Entonces ahí Charles Walker, un historiador norteamericano que escribió sobre Tupac Amaru, dice, porque su corazón se había convertido en un corazón nacionalista, integrar a todos. Y ¿por qué? Porque todos somos peruanos, que importa el color de la piel, todos somos de este territorio y hay que sentirnos unidos, ¿no? A pesar que nuestras caras sean de colores distintos, hay que estar unidos. Y no importa que sea blanco o criollo, no importa, que también nació en Perú. Mi rebelión es en nombre de ellos, además porque todos ellos han sido afectados por las reformas borbónicas y mi rebelión saca cara hasta por los blancos, por los negros, por todos, porque todos han sido perjudicados por las reformas. Por eso mi rebelión es multiétnica, dijo Tupac Amaru. Pero desde la interpretación de, ¿cómo se llama esta historiadora? Ofelia se llama. Su libro Tupac Amaru a Tupac Katari, ¿no? No me acuerdo su nombre, ¿cómo era? Ofelan es su apellido, pero ya después me acordaré. Ofelan dice que sí es cierto que él busca integrar a todas las razas, pero no tanto por un sentimiento nacionalista de identificarse que todos somos peruanos, que todos hemos nacido en el Perú, aunque seas negro, blanco, mestizo, todos son, por mi rebelión es en defensa de todos. No es tanto por eso, dice Ofelan, sino defiende a los criollos porque son sus clientes. Porque ellos son los que lo contrataban para que lleve los burros con las mercancías a Potosí. Entonces, Tupac Amaru tenía su negocio y los criollos eran los que le ayudaban, sus amigos, los comerciantes. Entonces, se revela en defensa de sus clientes. Esa es una interpretación ya más que lo deja mal parado, ¿no? A Tupac Amaru, que se rebeló por no pagar impuestos, por las reformas borbónicas, ¿no? Porque defendía sus negocios de arriero y no lo hizo tanto por el deseo de restablecer el Tahuantinsuyo. Pero son interpretaciones, pues. Ahora, eso de que restablecer el Tahuantinsuyo, difícil creer, ¿ah? No sé, alguien por ahí escribió eso, ¿no? Ah, ya, acá justo fue Sergio. Lo que pasa es que Tupac Amaru no está pensando en restablecer el Tahuantinsuyo. ¿Por qué no? Juan Santos Atahualpa, sí. Él mismo decía, desciendo del Inca Atahualpa, por eso mi nombre es Juan Santos Atahualpa, decía. Yo sí quiero restaurar el Tahuantinsuyo.
En la cabeza de Juan Santos está bien metido el tema del Incarri, pero Tupac Amaru es un poco más realista. Los incas hace 300 años que murieron. Eso. Entonces, ¿por qué se revela Tupac Amaru? Eso, o sea, eso todavía no está esclarecido, ¿no? Claro, para el examen acá están las causas, ¿no? Pero, o sea, digo que no está esclarecido del todo porque él quería rebelarse porque estaba molesto con el rey, porque el rey, ¿qué cosa no le había querido reconocer? Su título de descendiente de un inca. Solo por eso, profesor. No, no, no. También por el tema del pueblo. Lo que pasa es que si tú... Imagínate que tú hubieses vivido en esa época en plena rebelión de Tupac Amaru. Entonces tú le haces una encuesta a toda la gente que lo está apoyando. A la gente, ¿no? Ay, escuchen, vándalos, ¿no? Como tú quieres. ¿Ya? Como está de moda esa palabra, ¿no? Tarruquéalos a todos. Ya, escuchen, indios. ¿Por qué se están rebelando? ¿Por qué lo siguen a Tupac Amaru? Entonces ellos te hubiesen dicho, porque él va a restaurar el Tahuantinsuyo. Eso te hubiesen dicho. Pero tú le preguntas a Tupac Amaru, ¿y tú por qué te rebelas, Tupac Amaru? Él te iba a decir cualquier cosa, menos que quiera restaurar el Tahuantinsuyo. O sea, la masa tiene una idea, el líder tiene otro objetivo. Pero la masa cree que Tupac Amaru se revela porque restaurará al Tahuantinsuyo. Profesor, ¿y usted cómo sabe que Tupac Amaru no quiere restaurar el Tahuantinsuyo? Porque hay un documento que él escribió que dice, todo lo que hago, lo hago en nombre del rey. Hay otro que dice, viva el rey y muera el mal gobierno. Si él está diciendo, viva el rey, él no quiere romper con la corona. Es más, él quisiera que el Perú siga siendo colonia de España. Entonces, ¿cuál es el chiste de la rebelión? ¿No quiere romper lazos coloniales? No. Que nos sigan gobernando los españoles, pero que nos traten mejor. Que los funcionarios coloniales sean sacados, como estos malditos corregidores abusivos cobra impuestos. Que se eliminen las reformas borbónicas, pero que sigamos siendo colonia de España. Entonces se podría decir que él se rebeló en contra de las autoridades coloniales, no en contra del rey, ni siquiera en contra de la Iglesia Católica. Pero si tú vuelves a hacerle la encuesta a la gente, ¿y ustedes también quieren chancarse a la Iglesia Católica? Los indios dicen, pero claro, si esos malditos curas hablan de Dios y nos cobran diezmo. Pero como Tupac Amaru nunca pagó diezmo, entonces normal, pues. Él no está en contra de la iglesia. Recuerda que Tupac Amaru fue educado también por jesuitas. Y era cristiano. Pero un día no soportó y se rebeló el 4 de noviembre, captura al corregidor Arriaga, que era el más abusivo cobrador de impuestos del Cusco. Ya Arriaga lo había amenazado de muerte a Tupac Amaru por no pagar el impuesto a tiempo. Porque, o sea, Tupac Amaru tiene que reunir el impuesto de toda su comunidad. Y como él no le quería cobrar el impuesto a su propio pueblo porque no tenía, un día no aguantó y se rebeló, aprovechando que estaban almorzando Arriaga en Cusco, a la salida lo captura y lo ejecuta, lo decapita. La rebelión había empezado. Tupac Amaru aparece con su caballo y declara abolido el tributo, abolida la mita, abolida la alcabala, abolida la esclavitud negra. La gente enloqueció, estaba con él. El 18 de noviembre logra la primera gran victoria. En Sangarará logra tomar el Cusco. Incluso incendió una iglesia. Pero no es que él la incendiara, es el pueblo quien la incendió. Tupac Amaru vio lo que han hecho hoy. La iglesia estaba contenta, incluso la iglesia estaba en plena misa. Y los indios entraron, quemaron a todos, violaron a las españolas, apoyaron a algunas monjas por ahí. Los indios pisoteaban a los blancos, el indio está vengándose del blanco. La venganza había llegado, ¿no? Era la guerra de indios contra blancos. Entonces la masa indígena mostraba su furia. Atravesaban con lanzas a los españoles, les arrancaban el pecho, quemaron la iglesia. Por eso es que el obispo Moscoso
excomulgó a Túpac Amaru. Es que lo digo pues otra vez. El pueblo está más vinculado con el mito del Incarri, con resucitar al Tahuantinsuyo, pero Túpac Amaru y su élite ven más la rebelión como una oportunidad de que el rey le reivindique sus derechos políticos que se los había negado, como el hecho de que el rey no le había reconocido la descendencia de un inca. Ahora entiendes por qué se colocaba símbolos distintivos como un sol. Llamaba la atención. Yo quiero ser reconocido inca por el rey. No me reconoce el rey. Me llega eso. Pero no vayan a pensar de que él se revela únicamente porque está berrinchoso, porque no le dan su título. Bien, hay que tener en cuenta de que tiene una empatía con el pueblo. Solo que el pueblo quiere más cosas más radicales, cosas más utópicas. Resucitar al Tahuantinsuyo. Para Túpac Amaru eso sí es utópico. Entonces, el pueblo es así, pues, ¿no? El pueblo es radical. Si no, pregúntale a la gente hoy día, ¿qué es lo que quieren? Cambio de modelo económico. Que se vayan todos, ¿no? Bueno. Entonces, el error que comete fue retirarse a la meseta del Collao, hoy Puno y Bolivia. Se fue con su amiga Tomasa Tito Condemaita, la cacica de Acos, para unirse a los aymaras y así la rebelión sea más fuerte. Ten en cuenta que el sur de Perú siempre ha estado vinculado con los aymaras de Bolivia. Eso hasta ahora, y tú lo sabes muy bien por lo que está pasando. El Túpac Amaru abandona el Cusco por irse al Alto Perú, a la zona aymara, y abandonando el Cusco fue un craso error, porque el virrey Jáuregui, Agustín de Jáuregui, mandó la contraofensiva al enterarse que el Cusco había sido abandonado por Túpac Amaru. Es así que toman el Cusco los españoles nuevamente, lo recuperan y Túpac Amaru al regresar encontró que el Cusco ahora estaba en poder nuevamente de España. Túpac Amaru entonces decidió hacerles nuevamente batalla, pero fue derrotado. ¿Y por qué fue derrotado? Porque muchos indígenas se habían unido a los españoles. Entre ellos estaba Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua, gran rival de Túpac Amaru, curaca como él, descendiente de un inca como él. Sí, Pumacahua descendía del inca Huayna Cápac, pero Pumacahua tenía privilegios que España le había brindado. Y Pumacahua se sentía superior a Túpac Amaru, no solo por defender los privilegios que España le había dado a Pumacahua, sino además porque Pumacahua se sentía superior a Túpac Amaru, ya que a Pumacahua el rey sí le había reconocido su descendencia de un inca. Pero como ya te dije, a Túpac Amaru el rey no le había reconocido. Por eso Pumacahua se siente superior. No me uniré a este inferior, porque si me uno a un inferior, España me castigará quitándome mis privilegios. Y yo no quiero perderlos. Pelea de indios contra indios. Fue capturado y ejecutado con 4 caballos. Muerto Túpac Amaru, el 18 de mayo de 1781, la fase aymara se inicia inmediatamente, que fue la fase de la prolongación y que duró mucho más años que la de Túpac Amaru, porque Túpac Amaru empezó en noviembre del 80 y se acaba en mayo del 81. Pero este empezó en marzo del 81 y se acaba en octubre del 83. Oh, fue la fase más larga. ¿Y aquí quién se revela? Túpac Katari, un indio aymara. Su nombre era Julián Apaza, más conocido como Túpac Katari, pero no se revela solo, sino con los parientes de Túpac Amaru, Diego Cristóbal y Andrés. Finalmente, después de 2 años, 3 años de guerra, los españoles se cansaron y pidieron firmar la paz de Sicuani. Túpac Katari cayó en la trampa y creyendo que firmar la paz sería lo mejor, aceptó, firma la paz y no lo dejaron libre. Lo apresaron y lo mataron. Lo estafaron, le mintieron. Al año siguiente capturan a Diego Cristóbal Condorcanqui y a él también lo ejecutaron. O sea, la fase aymara es la unión de fuerzas tupac amaristas con fuerzas tupac cataristas.
La rebelión había dejado más de 120.000 muertos en una población de 1 millón de habitantes, o sea, murió el 12% de todo el Perú. Increíble, ¿no? La cantidad de muertos. ¿Qué consecuencias trajo la rebelión? Se suprime el reparto mercantil. Eso es una buena noticia. Se acabó la venta de mercancías del corregidor y se abolió el corregimiento porque en su reemplazo se crearon las intendencias. Consecuencias negativas, se prohibió leer los comentarios reales. No vaya a ser que otro indio por ahí se ponga a leer ese libro y se idealice con los incas. Se prohibió hablar quechua y se anularon los títulos de nobleza inca. O sea, todo curaca que tenga descendencia de un inca y que cometió el delito de unirse a la rebelión de Tupac Amaru, castigado, se le quita su título de descendencia de un inca, pasa a ser un indio común y corriente. Eso fue horrible, pues, ¿no? Porque cuando el Perú se proclama independiente, ya no habrán indios nobles que puedan tener el poder para candidatear a la presidencia. Entonces, el Perú republicano va a ser monopolizado por hombres blancos, militares la mayoría. Y se perdió la oportunidad de que haya un grupo étnico de raíz noble para que ellos también puedan pedir sus derechos en defensa de sus comunidades. Por eso es que el día de hoy, como ya no hay indios nobles, los limeños los creemos ignorantes, terrucos, vándalos, y que sus ideas no importan. ¿Por qué? Porque como no tienen títulos universitarios, no importan, ¿no? Entonces, ahí viene digamos, la consecuencia de todo esto. Por eso es que hay un libro muy bonito que ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo diría que aquí se jodió. Porque se quitó la oportunidad a los indios de que mantengan su nobleza durante la República. Mónica, ¿estuviste en la clase pasada? ¿Sí? Porque la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les hablé de las intendencias? Ah, no estuviste, ok. Las intendencias serían hoy los departamentos del Perú. ¿Se acuerdan la clase pasada? Les hablaba, ¿no? De que cuando los corregimientos fueron eliminados, se crearon las intendencias. Los corregimientos se volvieron hoy provincias y las intendencias se volvieron lo que hoy son departamentos. Son espacios de gobierno, las intendencias. Entonces, las intendencias ya estaban planeadas hacerse desde las reformas borbónicas. Y también se creó la audiencia del Cusco, la que tanto quería Tupac Amaru. Eso también es otra buena noticia. Y con esto terminó la gran rebelión, que hizo temblar a todo el virreinato. Pregunta 1. Cuando tu papá haga el testamento, ¿a quién le va a dejar la casa, el carro y el perro? ¿A tu hermano mayor o a tu hermano menor? Eso lo decide el papá, pero en el virreinato siempre es al hermano mayor. Eso se llama el mayorazgo. 2. Para el siglo XVIII no había mucha mano de obra, dice. Por ello, se tuvo que recurrir a un sistema para obtener mano de obra. Este consistía en adelantarle el sueldo de todo el año a los indígenas para que se emocionen y acepten trabajar, pero luego el dueño astuto le da el adelanto de un segundo año para que el indio al ver la plata se emocione, acepte trabajar un segundo año, y así lo va emocionando con el adelanto de sueldo, y eso se llama enganche. 3.
Con el libre comercio se determinó, correcto. ¿Por qué la B? Porque como vienen mercancías de diversos países, telas inglesas, telas españolas, y como todo es legal, las telas que se hacen en nuestras manufacturas decaen, ¿no? Por ejemplo, tienes tu tiendita y al lado de tu tiendita aparece Totus y al otro lado de tu tiendita aparece Plaza Vea. Ya la gente no va a querer ir a tu tiendita, ¿no? Entonces decae tus obrajes, que eran talleres de tejidos simples. 4. ¿A quienes le restringieron la posibilidad de seguir ascendiendo porque se creen muy corruptos los criollos? 5. Entre las medidas económicas más cuestionadas para hablar de la rebelión de Túpac Amaru está el tema de los impuestos. El cobro. Por esta razón que muchas de las rebeliones que se dieron tuvo un carácter escénico antifiscal, independentista, anticlerical, principalmente antifiscal. Porque mesiánico era solo de Juan Santos Atahualpa, pero no de Túpac Amaru. Y hablando de Túpac Amaru, vamos con estos. Espérate, ¿qué pregunta es? La 6. Uy, qué fácil. Este es Juan Santos Atahualpa. 7. La cacica de Acos que colaboró con Túpac Amaru y le ayudó a ir al Alto Perú, zona Aymara, era la gran Tomasa Tito Condemaita, que murió igual con Micaela Bastidas. Eran amigas ambas. Consecuencia de la rebelión fue la creación entre estos años de... Esto ya es cuando muere. Consecuencia por eso. Se crearon la Audiencia del Cusco y las intendencias. Acá solamente dice intendencias, entonces tienen que ser esas. En 9. Causa principal del fracaso de la rebelión. Del fracaso. Fidelidad al rey de España, dicen. Ahora dicen la E. Localización del... A ver, ¿cuál sería? Correcto, Alejandro. ¿No vieron la A? Los indios contra indios. Pumacahua y Túpac Amaru eran curacas rivales. Y de ahí es donde finalmente se pelearon y lo derrotaron a Condorcanqui. La zona donde se revela Juan Santos Atahualpa estaba conformada por aborígenes del Gran Pajonal, pero también de dónde más. Selva Central. Por descarte, pues, porque el Alto Guayaga es hoy día Amazonas, eso no es Selva Central, eso ya es Selva Norte. Ok, era un lugar donde abundaba la sal, el río Perene y Cerro Sal, esos están en Junín. Una pregunta muy geográfica viene ahí. 11. Un objetivo de las reformas borbónicas fue no olvides que lo que quieren las reformas borbónicas no solamente es que España tenga más ingresos, sino también fortalecer militarmente al Perú para luchar contra el contrabando. Y en ese contexto incluso se va a crear el Real Felipe del Callao. Entonces, muy bien, poder económico y militar español. 12. ¿A quiénes afectaron claramente las reformas? Principalmente a quienes afectaron más.
A los criollos porque eran más comerciantes. En realidad afectaron a todos, pero más a los criollos por el aumento de la alcabala que fue triplicada. Ah, pues esta es de Juan perdón. Sí, está bien, Juan Santos Atahualpa. Pregunta 14. La rebelión de Tupac Amaru, ¿qué? Completa la idea. Claro, se extendió hasta la zona aymara. Aunque no le hicieron caso al inicio, tuvo que morir para que recién los aymaras tomen la posta de la continuación. 15. ¿Por qué se legaliza el reparto mercantil? ¿El objetivo de esta medida cuál era? El objetivo de legalizar el reparto es que los indígenas compran, los corregidores venden, luego los corregidores le compran más merca a los limeños y los limeños le compran más merca a los españoles. Impulsas tanto el comercio interno y garantizas las exportaciones de Sevilla a América. 16. El cacique Torote, ¿te acuerdas que te lo mencioné? Esta fue la pregunta, la única vez que San Marcos ha hecho lo del cacique Torote que se revela igual que Juan Santos Atahualpa contra los franciscanos. Y 17. Las reformas borbónicas fueron implantadas con el fin de... Correcto, con el fin de incrementar los ingresos de la corona provenientes de sus colonias, porque serán las colonias las que paguen pato. Y tarea ya es para ustedes. ¿Alguna pregunta sobre lo que hoy hemos visto? Reformas y Tupac Amaru y Juan Santos Atahualpa. Bueno, entonces los invito para que la próxima semana nos toca la independencia. La independencia del Perú es enorme, es extensa. Tienen que leer, mira, tienen que leer precursores, invasión napoleónica, próceres, San Martín, protectorado, fase peruana, Bolívar, dictadura de Bolívar. Así es que ya saben, me leen desde el capítulo 15, me vienen leyendo. Con eso van a poder entender todos los detalles, ¿ya? Para que entiendan si la independencia fue conseguida, concedida o concebida. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase, chicos. Cuídense bastante. Chao, chao. Gracias, profe.